Saludos cordiales muchachos. Continuando con el capítulo de las glomerulopatías, hoy nos corresponde hablar de lo que es el síndrome nefrótico. Solo para recuerdo, aquí tenemos lo que son las formas de presentación de los síndromes renales, siendo las principales 6 formas de presentación. La primera, las alteraciones urinarias asintomáticas, cuando tenemos un examen de orina donde existe la presencia de hematuria o proteinuria, o en el caso pueden presentarse ambas sin ningún otro hallazgo clínico significativo. Otra forma de presentación es el síndrome nefrótico, que vamos a ver hoy, el síndrome nefrítico, que hemos visto en el capítulo anterior, el fracaso renal agudo, como consecuencia de una disminución de la tasa de filtración glomerular menor a 7 días, y la enfermedad renal crónica, como una disminución de la tasa de filtración glomerular, pero con un periodo mayor a 3 meses. Y finalmente, la hipertensión arterial como su compromiso a nivel renal y sus manifestaciones a nivel sistémico. Para el recuerdo, esta es la clasificación etiológica de la glomerulonefritis. Nuevamente recordaremos que se dividen en dos grandes familias, las primarias y las secundarias. Se denominan primarias porque el compromiso está principalmente localizado a nivel del riñón. Entre estas tenemos 3 variedades dependiendo de la progresión o la velocidad de la presentación. Las agudas, las rápidamente progresivas y las crónicas. Dentro de las crónicas están las que se presentan como proliferativas, no proliferativas, y entre estas tenemos a la membranosa focal y segmentaria y enfermedad de cambios mínimos, que son los principales representantes que condicionan un síndrome nefrótico y vamos a ver hoy. Y entre las secundarias, las principales que condicionan un probable síndrome nefrótico, la nefropatía diabética, el lupus eritematoso sistémico, las disproteinemias, neoplasias, enfermedades tumorales y las misceláneas. Aquí tenemos la clasificación de la glomerulonefritis según el síndrome. Y como les decía, las principales que condicionan el síndrome nefrótico que corresponde a este capítulo, tenemos a la enfermedad o glomerulopatía de cambios mínimos, a la glomerulonefritis focal y segmentaria o hialinosis focal y segmentaria, y la glomerulonefritis membranosa, sin dejar de lado la membrana proliferativa, que tiene una forma de presentación mixta, tanto como nefrótico y nefrítico, siendo las más importantes del síndrome nefrítico las que vimos en el capítulo anterior, la mesangial tipo A y GA, la proliferativa endocapilar o postestreptocócica y la rápidamente progresiva o proliferativa extracapilar. Igual para recordatorio, vemos los depósitos y la localización de los depósitos para ubicar los diferentes tipos de glomerulopatías, siendo la membranosa los depósitos subepiteliales o a nivel intramembranoso, dependiendo del estadio de la enfermedad, desde una fase 1 hasta una fase 3, y los depósitos mesangiales, donde tenemos a la nefropatía o glomerulonefritis esclerosante y focal, que también corresponde a un tipo de glomerulopatía que condiciona síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuál es la definición de síndrome nefrótico? Es una enfermedad o una alteración que se produce por aumento de la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular, tanto estructural como funcional, hecho que permite el paso de proteínas plasmáticas hacia la orina. Es decir, la membrana de barrera o la barrera de filtración o la membrana basal glomerular hace que, al haber una alteración, tanto estructural, por alteración podocitaria o por alteración de la membrana basal o a nivel del endotelio, o funcional por pérdida de las cargas negativas, haya una pérdida importante de proteínas y principalmente la albúmina. Por lo tanto, hay paso de esta hacia la orina y toda esta definición fisiopatológica nos explica las manifestaciones clínicas fundamentales del síndrome nefrótico, que está formado por 4 signos y síntomas principales. La proteinuria, que es mayor a 3.5 gramos en orina de 24 horas, o en niños mayor a 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Como consecuencia de la proteinuria tenemos hipoalbuminemia en la de sangre. Al haber hipoalbuminemia hay paso de líquido al intersticio y por lo tanto hay edema, y el hígado como mecanismo compensador produce una gran cantidad de lípidos, principalmente colesterol y LDL colesterol, por lo tanto hay hiperlipemia. Además, existe alguna pérdida renales de proteína fijadora de vitamina D, globulina transportadora de hormona tiroidea, proteínas transportadoras de cobre, hierro y zinc y factor de crecimiento similar a la insulina. Uno de los síntomas más importantes del síndrome nefrótico es el edema. Y para el edema se han descrito 2 teorías fundamentales, que son la teoría del infrallenado y la teoría del sobrellenado.
La teoría del infrallenado está relacionada principalmente con la proteinuria y la del sobrellenado con la retención primaria renal de sodio. Explicaremos primero la del infrallenado. Al existir proteinuria, va a condicionar que a nivel sanguíneo existe un estado de hipoalbuminemia. Esta hipoalbuminemia condiciona el descenso de la presión oncótica capital. Al haber una disminución de la presión oncótica por ser una sustancia osmóticamente activa, hay un paso de líquido al intersticio y por lo tanto esto condiciona el acúmulo de líquido en el intersticio y la aparición del edema. Sin embargo, el descenso de esta presión oncótica capital también condiciona un descenso de la volemia eficaz y por lo tanto hay un estímulo hormonal a nivel sistema tubular con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del de la hormona antidiurética. Por lo tanto, existe mayor retención renal de sodio y agua y esto condiciona un círculo vicioso condicionando más descenso de la presión oncótica capital, más paso de líquido al intersticio y más edema. En cambio, la teoría del sobrellenado se explica por una retención primaria renal de sodio, lo que condicionaría un aumento de la volemia eficaz por el incremento del sodio, jalando líquido al intravascular y por lo tanto aumentando la presión hidrostática capilar. Este aumento de la presión hidrostática hace que pase el líquido al intersticio y también condiciona un estado de edema. Entonces, estas dos teorías son las que explican la aparición del edema en pacientes con síndrome nefrótico. Las glomerulopatías del síndrome nefrótico se pueden dividir en primarias y en secundarias. Como les dije, las primarias se manifiestan únicamente con compromiso del riñón y las secundarias como manifestación sistémica que compromete al riñón y produce un síndrome nefrótico. Las primarias, la principal de presentación en niños es la nefropatía, glomerulopatía de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria en adultos y la glomerulonefritis membranosa en personas mayores, siendo otra forma de presentación la mesangia ligera, aunque normalmente se presenta como una hematuria recidivante, también puede presentar proteinuria en rango nefrótico y la glomerulonefritis mesangiocapilar que hemos dicho que es una de las formas de presentación mixta. Las enfermedades glomerulares secundarias tenemos a las enfermedades sistémicas, principalmente el lupus eritematoso sistémico en su variedad de nefritis lúpica clase 4-5, la artritis reumatoide, la púrpura de Schönlein-Henoch, el síndrome de Goodpasture, la dermatomiositis, crioglobulinemia mixta esencial, glomerulopatía fibrilar, vasculitis sistémicas. Enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, siendo la principal causa de enfermedad renal en el mundo, amiloidosis, anemia falciforme. Enfermedades infecciosas bacterianas como la endocarditis, nefritis de Shandt, lupus, tuberculosis, víricas como la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y otras como el paludismo, toxoplasmosis, tripanosomiasis. Algunos fármacos también pueden condicionar un síndrome nefrótico, por ejemplo, el consumo excesivo de AINES, el captopril, las sales de oro, el litio, la rifampicina principalmente. Neoplasias sólidas, principalmente carcinomas, sarcomas y hematógenas como son el linfoma y las leucemias, principalmente el linfoma en los niños para condicionar la enfermedad de cambios mínimos. Enfermedades hereditarias como la enfermedad de Fabry-Alport y misceláneas como la obesidad mórbida en un estado de hiperfiltración que condiciona una gran pérdida de proteínas y por lo tanto puede hacer una glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía por reflujo, nefrangiosclerosis y la preeclampsia. Entonces, para explicar nuevamente la fisiopatología, ya habíamos hablado de esto en el edema, pero esta es la fisiopatología general del síndrome nefrótico. Al haber una lesión glomerular con alteración principalmente a nivel podocitario, al ser, o sea, en las podocitopatías, existe un aumento de la permeabilidad en la membrana, en la barrera de filtración glomerular. Por lo tanto, hay un paso de proteínas o una pérdida de proteínas por el riñón y por lo tanto existe un estado de proteinuria masiva. La principal proteína eliminada es la albúmina, por lo tanto hay un estado de hipoproteinemia en sangre, principalmente la hipoalbuminemia. Esta hipoproteinemia hace que a nivel hepático haya un estímulo de síntesis hepática, por lo tanto hiperlipidemia y lipiduria. Y a su vez, la hipoproteinemia condiciona la disminución de los factores de coagulación, como la disminución de la nitromina 3, disminución de proteína transportadora transferrina, cobre, zinc, vitamina D, disminución de los factores de complemento, por lo tanto déficit de la oxidanización y una hipogamaglobulinemia, por lo tanto pacientes condicionan a que esos pacientes puedan hacer fenómenos de infección.
Entonces, no solamente disminuye la albúmina, también disminuye otro tipo de proteínas que hacen que el organismo empiece a tener un desbalance, tanto en lo que es factores de coagulación, en procesos de defensa del organismo para evitar las infecciones y en estado de dislipidemia. Entonces, al disminuir la albúmina, hay una disminución de la presión oncótica en plasma, por lo tanto hay una disminución del volumen plasmático efectivo, condicionando un incremento del hormona antidiurética, un incremento del tono simpático y un incremento en el estímulo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto nos lleva a mayor retención de agua y sal y por lo tanto edema. Además, la disminución de la presión oncótica hace que haya una transudación capilar de agua plasmática y mayor presencia de edema. Esta hiperlipidemia que hemos explicado también se manifiesta con un aumento de la síntesis hepática de LDL, VLDL, lipoproteínas A, descenso de la actividad de las lipoproteínas lipoleptinas periféricas con aumento secundario del VLDL y aumento de la pérdida urinaria del HDL. Por lo tanto, estos pacientes tienen una alteración a nivel endovascular por acumulación del LDL colesterol y por lo tanto el riesgo de eventos coronarios es mucho mayor en los pacientes con síndrome nefrótico. Al igual forma, existe un aumento de los factores de coagulación, fibrinógeno, factor 5, factor 7, factor 8, proteína C, alfa 1, macroglobulina, pérdida urinaria de anticoagulantes, principalmente la antitrombina 3, como habíamos mencionado, aumento del número de plaquetas y de la agregabilidad de las mismas y alteraciones de los mecanismos de fibrinólisis. Por lo tanto, estos pacientes tienen mayor probabilidad de tener eventos trombóticos. Por lo tanto, el síndrome nefrótico no solamente compromete el riñón y solamente progresa a una falla renal, también tiene una repercusión a nivel cardíaco y a nivel del vascular. Es importante en este capítulo, como hemos mencionado en la primera lámina de la clasificación, habla de las glomerulonefritis crónicas, que es un conjunto de enfermedades glomerulares que por su nombre favorecen o están predispuestas a progresar a la enfermedad renal crónica. La prevalencia es variable según la edad de presentación, es mucho más frecuente en las personas de mayor edad, como son los pacientes que son glomerulonefritis membranosa. Para el diagnóstico de estas entidades es fundamental la biopsia renal. ¿Por qué? Como vamos a ver más adelante cuando escribamos las tres patologías más frecuentes, la forma de presentación clínica es muy similar en las tres. Las tres se manifiestan con un síndrome nefrótico florido. El curso es muy variable y depende de ciertos factores como la severidad del cuadro, la presencia de deterioro de la función renal y la respuesta al tratamiento. Este último punto es un dato muy importante porque nos hablaría o nos está orientando a que el paciente pueda hacer una resistencia al tratamiento y principalmente a los corticoides, y ese es un factor predictor importante del deterioro de la función renal en estos pacientes. El tratamiento está principalmente, la base de las glomerulonefritis crónicas está en controlar la presión arterial y la proteinuria. Y para esto se indica una dieta baja en sal, baja en proteínas, se hace un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea con IECAS o con ARA2, estatinas para el tratamiento de la dislipidemia, como hemos mencionado, es un factor importante de riesgo cardiovascular, uso de diuréticos, principalmente diuréticos de ASA para disminuir el edema o el aumento de volumen en estos pacientes, y el uso de inmunosupresores, principalmente en las formas más graves. Entonces vamos a describir las tres glomerulopatías más importantes. Empezaremos por la glomerulonefritis o glomerulopatía de cambios mínimos. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico idiopático en la infancia. Aproximadamente corresponde al 80% de las glomerulopatías en los niños. Y la patogenia se debe a una regulación anormal de linfocitos T más una producción de factores circulantes que condicionan una alteración de la permeabilidad capilar. Sin embargo, en algunos pacientes se ha utilizado el rituximab y esto nos lleva a pensar de que también existe una regulación anormal de linfocitos B en este tipo de pacientes. En la anatomía patológica se produce una lesión de los pedicelos o pies de los podocitos del epitelio visceral, los cuales se fusionan perdiendo las cargas negativas de la membrana basal glomerular que impiden la filtración de las proteínas. Por lo tanto, el trastorno anatomopatológico fundamental es la fusión de los podocitos, de los pies de los podocitos. En la microscopía óptica no se observa alteraciones o estas son mínimas. En la inmunofluorescencia no hay depósitos, muy ocasionalmente veremos depósitos de IgM más C3, pero no son frecuentes. Y sí, los cambios se podrían observar en la microscopía electrónica con la fusión de los pedicelos de las células epiteliales viscerales, que es la célula más importante para la filtración glomerular.
y esto es lo que nos explica la fisiopatología de las alteraciones en este tipo de pacientes. Por lo tanto, se denomina cambios mínimos precisamente porque en la microscopía óptica y en la inmunofluorescencia no existen alteraciones llamativas en las biopsias renales. ¿Con qué entidades nosológicas están asociadas? Como les mencionaba, en los niños principalmente con las neoplasias del tipo de linfoma, Hodgkin o Hodgkin y las leucemias. En las personas adultas corresponde la tercera causa de síndrome nefrótico en adultos, relacionada principalmente con tumores sólidos, adenocarcinoma de colon, carcinoma broncogénico, timoma, tumores urológicos en adultos mayores, con infecciones, tuberculosis, sífilis, HIV, con fármacos como los AINES, litio, como les mencionaba, las cefalosporinas, rifampicina, y en algunos casos alergias, principalmente alergenos alimentarios y pólenes. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan? Una de las características que diferencia las otras formas de síndrome nefrótico es que su inicio es brusco. Entonces, el periodo de desarrollo de esta enfermedad es entre 10 y semanas. Clínicamente se manifiesta como un síndrome nefrótico florido formado por albuminuria, que es una proteína selectiva. Solo las proteínas de bajo peso molecular son las que se filtran en este tipo de patología. El 20% puede presentar hematuria, aunque no es significativa. Entonces, clínicamente es un síndrome nefrótico importante, pero una de las características clínicas es que su inicio es brusco. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Existe remisión espontánea hasta en un tercio de los pacientes, al 30-40% de los casos. El resto responde a corticoterapia. Y el tratamiento de elección es la prednisona, una dosis de 1 miligramo kilogramo peso día, con una dosis máxima de 80 miligramos día, o 2 miligramos kilogramo cada 2 días, cada 48 horas, con una dosis máxima de 120 miligramos, por un lapso de 4 a 8 semanas hasta máximo 16 semanas. Con este tratamiento existe una remisión hasta en el 90% de los niños y un 70-80% en los adultos. Una vez que hemos alcanzado la remisión, el retiro de los esteroides debe ser lento, hasta en el transcurso de 6 meses. Si es que existiera recidiva tras la retirada de los corticoides y es necesario asociar inmunosupresores, podemos tomar como tratamiento electivo a la ciclosporina, que es un anticalcineurínico, a una dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo peso día, igual por el lapso de las 4 a 8 semanas, y observar si existe remisión en este grupo de pacientes. La tasa de recaída es del 30 al 70% y las recaídas frecuentes, es decir, más de 3 recaídas al año, en un 40%. En los pacientes que tienen este tipo de recaídas frecuentes o son corticodependientes, se puede utilizar un esquema de prednisona a una dosis más bajita, de 0.2 miligramos kilogramo peso día, por 6 a 12 meses, o ciclofosfamida o anticalcineurínicos. Siendo la causa más frecuente de la corticoresistencia un diagnóstico mal realizado o la existencia de una esclerosis focal y segmentaria como patología asociada. Por lo tanto, como es una forma de presentación más frecuente en los niños, normalmente este tipo de glomerulonefritis no se biopsia. Entonces, al no biopsiarse, corremos mucho el riesgo de que se nos esté pasando encima otro tipo de glomerulopatía, y la más frecuente que se puede asociar a esta es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por lo tanto, en pacientes córticos resistentes o con recaídas frecuentes, siempre es importante sospechar que puede existir otro tipo de glomerulopatía. La segunda patología que vamos a ver en este capítulo es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, también llamada como focal esclerosante o hialinosis segmentaria y focal. Esta se puede presentar por 3 causas fundamentales. La primera, la causa de casos genéticos; la segunda, de causa primaria o idiopática; y la tercera, de causas secundarias. Se considera que es una complicación tardía de la pérdida nefronal de cualquier causa que provoca hipertensión glomerular en las nefronas supervivientes. Y entre las causas más importantes que están asociadas a este tipo de glomerulopatía tenemos a las idiopáticas, como he mencionado, nefropatía por reflujo como causa secundaria, infección por VIH, nefropatía tubular intersticial, rechazo crónico del trasplante y nefropatía por heroína. Sin embargo, el abanico es un poquito más grande. Hay neoplasias como el linfoma también Hodgkin o Hodgkin, de hepatitis C, el parvovirus, fármacos como anabolizantes, anticalcineurínicos, inhibidores del mTOR, interferón, alfa, beta, gamma, litio, o como respuestas a un estado de hiperfiltración, en el caso de una agenesia renal o situación de disminución de la masa nefronal,
un bajo peso al nacer, nefropatía por reflujo o enfermedades metabólicas, la obesidad extrema, diabetes mellitus o hipertensión arterial, podrían condicionar como causa secundaria una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Principalmente la obesidad, hay mucha literatura descrita, que ya no es una sola condición física, sino ya es considerada una patología, y al ser una enfermedad una patología prevalente en el siglo XXI, puede condicionar un estado de hiperfiltración y por lo tanto una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y es importante tenerlo en cuenta. En la patogenia es importante describir en las formas genéticas, normalmente el inicio es en la infancia o adolescencia y está asociada a corticoresistencia. Se debe principalmente a la mutación de algunos genes, el NPHS1, NPHS2, ACTN4 y la WT1, genes que pueden llevar a alteración a nivel de la barrera de filtración. Las formas idiopáticas se deben principalmente a la presencia de factores circulantes relacionados con el receptor soluble de uroquinasa y la expresión del miRNA 193, que en su forma predominante está en relación con la transcripción del WT1, que condiciona alteración a nivel de la membrana basal. Otras formas secundarias se deben a proceso adaptativo secundario o una disminución de la masa nefronal, evento que condiciona vasodilatación de la arteriola aferente, por lo tanto un incremento de la presión intraglomerular, y existe un estado de hipertrofia compensadora que nos lleva a la pérdida de proteínas y toda la clínica de los pacientes. Además, las formas secundarias se deben a toxicidad podocitaria por fármacos o infecciones víricas, como hemos visto en la anterior lámina. Patológicamente, ¿qué vamos a ver en la biopsia en estos pacientes? En la microscopía óptica va a haber un atrapamiento de material hialino amorfo en los glomérulos yuxtamedulares. Se afectan algunas asas capilares, segmentaria, con algunos glomérulos focal. De ahí la denominación de focal y segmentaria. Las zonas de colapso capilar se adhieren a la cápsula de Bowman y es posible que exista una lesión tubulointersticial progresiva en las formas más agresivas. En la inmunofluorescencia normalmente es negativa, aunque ocasionalmente habrán depósitos granulares de inmunoglobulina M más complemento 3. Y en la microscopía electrónica veremos tumefacción y desprendimiento de los podocitos de la membrana basal glomerular, una transición de las células espumosas y necrosis celular. Existe una clasificación descrita en el año 2003, que todavía se considera y se maneja en la actualidad, que es la clasificación de Columbia para las lesiones anatomopatológicas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, siendo 5 variedades. La lesión TIP, al menos una lesión segmentaria que afecta a la región adyacente del origen del túbulo proximal. Esta es la forma más benigna de presentación de la focal y segmentaria. La lesión periliar, al menos un glomérulo con lesiones de hialinosis periliar. La lesión celular, al menos un glomérulo con hipercelularidad segmentaria endocapilar ocluyendo la luz. Y la variedad de lesión colapsante, al menos un glomérulo con colapso capilar segmentario o global rodeado de podocitos hipertróficos. Finalmente, la quinta clase de lesiones de esta clasificación es la lesión clásica o no especificada en las anteriores, o sea, descrita como NOS, Not Otherwise Specific. Al menos un glomérulo con aumento de la matriz obliterando la luz capilar. La forma más agresiva es la lesión colapsante y la forma más benigna es la lesión TIP. Entonces, este tipo de cinco tipos de lesiones se describen en la focal y segmentaria desde el año 2003. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan estos pacientes? Con proteinuria que alcanza un rango nefrótico en más de los 2/3 de los casos. Existe hipertensión arterial hasta en un 30% de los casos, con deterioro de la función renal y hematuria en un porcentaje importante. Entonces, estos pacientes igual van a mantener un síndrome nefrótico, aunque no es tan frecuente como en el caso anterior, que casi se presenta en un 80-90% de los casos, y el curso tampoco es tan brusco, sino es un poquito más insidioso. La remisión espontánea de estos pacientes es rara, solamente del 5 al 10% de los casos. Existen algunos factores pronósticos que nos indican qué paciente va a evolucionar de forma favorable y qué paciente va a evolucionar de forma desfavorable a una progresión a una enfermedad renal crónica. El grado de proteinuria, es decir, mientras mayor proteinuria, mayor probabilidad de enfermedad renal crónica. Filtrado glomerular, obviamente en relación, si existe una disminución de filtrado glomerular, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad crónica. Y los hallazgos anatomopatológicos. Como les mencionaba, la forma más benigna son las lesiones tipo TIP y las lesiones más malignas, las lesiones colapsantes con un grado de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y
Finalmente, otro factor pronóstico es la respuesta al tratamiento. Es decir, si existe una corticoresistencia, es más probable que el paciente vaya a progresar a la enfermedad renal crónica. El 40-80% de los enfermos remiten con la corticoterapia. Y la dosis de tratamiento con prednisona es de 1 miligramo kilogramo peso día, máximo 80 miligramos día, manteniéndolo de 8 a 12 semanas, un poquito más largo que la anterior, que era de 4 a 8 semanas, con un máximo de 16 semanas. De igual forma, al conseguir la remisión, tiene que ser el desprendimiento o el retiro de los esteroides de forma lenta, hasta 6 a 9 meses. Y en pacientes que no haya una buena respuesta o tengan corticoresistencia o hay algún tipo de contraindicación, podemos agarrar y utilizar la ciclosporina, inhibidores de la calcineurina como son la ciclosporina, igual la dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo peso día, o el tacrolimus a dosis de 0.05 a 1 miligramo kilogramo peso día, ambas divididas en 2 dosis que alcanzan una remisión del 70%. Es una remisión importante con este tipo de medicamentos. Ahora, si el paciente tiene un clearance de creatinina menor a 30 ml minuto, estos medicamentos están contraindicados porque son nefrotóxicos. Por lo tanto, podemos recurrir a el mofetilmicofenolato combinado con los esteroides. En pacientes que son corticodependientes también se ha descrito en la literatura la utilización de rituximab, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y la ciclofosfamida. Está descrita la recidiva tras el trasplante hasta en un 30-40% de los casos y mucho depende del tipo de lesión que se ha descrito en la biopsia pretrasplante. Y finalmente, la glomerulonefritis membranosa como la causa más frecuente de síndrome nefrótico idiopático en el adulto, hasta un 30-40% de los casos. La primera causa en los adultos es la membranosa, seguida de la focal y segmentaria y finalmente de los cambios mínimos. En la etiología, esta patología se caracteriza por presentar anticuerpos IgG contra antígenos endógenos, es decir, los podocitos, o frente a agentes catiónicos circulantes o antígenos de la que atraviesan la membrana basal glomerular, formándose inmunocomplejos in situ. Hay activación del complemento con cambios a nivel podocitario y se han descrito en algunos tipos de glomerulonefritis, principalmente la glomerulonefritis primaria o idiopática, la presencia de anticuerpos frente al receptor de la fosfolipasa A2 tipo M. Además, suele ser idiopática y las asociaciones más importantes son con infecciones, tumores, medicamentos y enfermedades autoinmunes. Entre las infecciones, la hepatitis B, paludismo, endocarditis, tumores de partes sólidas, pulmón, mama, colon, melanoma, medicamentosas relacionadas con IECAS, captopril, sales de oro, penicilamina, enfermedades autoinmunes y artritis reumatoidea, lupus y enfermedad de Hashimoto. En la anatomía patológica, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? En la microscopía óptica vamos a ver un engrosamiento difuso, PAS positivo de la membrana basal glomerular, que prolifera hacia el espacio urinario para abrazar a los depósitos proteináceos, así la formación de spikes. En la inmunofluorescencia va a haber depósitos subepiteliales de IgG y C3. En la microscopía electrónica veremos depósitos subepiteliales. Se observan las características espigas o spikes, que son proyecciones de la nueva membrana basal glomerular que engloban o rodean a los depósitos inmunitarios subepiteliares. Más adelante vamos a ver las fases de la glomerulonefritis membranosa y vamos a ver cómo se producen estos spikes. Clínicamente, estos pacientes se afectan más a varones en una relación 2 a 1 comparado con las mujeres y es un factor pronóstico favorable. Para las mujeres suele manifestarse como un síndrome nefrótico de lenta evolución, a diferencia de cambios mínimos, que era una evolución más rápida, más tórpida. Esta es más lenta. A veces se complica con trombosis de la vena renal, que se sospecha al empeorar rápidamente la función renal. Al ser una patología que condiciona eventos trombóticos, podemos tener trombosis de la vena renal. La remisión espontánea de los dos pacientes se da hasta en un 40% de los casos. De los pacientes que necesitan inmunosupresión, solamente un tercio responde al tratamiento y el restante va a progresar a una enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la primera opción de tratamiento y lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero hacer las medidas antiproteinuria, es decir, utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o ARAS2 para controlar la presión arterial, disminuir la proteinuria en estos pacientes, utilizar estatinas
diuréticos, etcétera, y hacer seguimiento durante los primeros meses. Si el paciente no mejora su función renal o incrementa los niveles de proteinuria, podemos utilizar lo que es la pauta de Ponticelli. La pauta de Ponticelli habla que podemos utilizar inmunosupresión combinada con esteroides o corticoides y agentes alquilantes. En este esquema, la prednisona, una dosis de 0.5 miligramos kilogramo peso día, los meses 1, 3 y 5 de tratamiento. Es decir, el primer mes utilizamos prednisona precedido de un pulso de metilprednisolona de 1 gramo por 3 días de cada mes. El segundo mes pasamos a ciclofosfamida, dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo peso día, con una tasa de remisión completa y parcial hasta un 80% de los casos. El tercer mes nuevamente prednisona, el cuarto mes ciclofosfamida, el quinto mes prednisona y finalmente el sexto mes ciclofosfamida. Es decir, un tratamiento combinado, escalonado de prednisona con ciclofosfamida. Si el paciente no ha tenido una respuesta favorable, podemos utilizar inhibidores de la calcineurina, como las anteriores patologías, como la ciclosporina, dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo peso día en 2 dosis más prednisona 10 miligramos día. O el tacrolimus a dosis de 0.05 miligramos kilogramo peso día dividido en 2 dosis, pero sin prednisona. El retiro debe ser lento tras la consecución de la remisión y descontinuar el tratamiento a los 6 meses si no existe respuesta favorable. Entonces, lo que les mencionaba, las fases de la glomerulonephritis membranosa, primero es el depósito de inmunocomplejos en la fase 1. Al existir inmunocomplejos a nivel de la membrana basal, la nueva membrana basal va a empezar a formar prolongaciones, que se denominan spikes. ¿Sí? Estos spikes lo que van a hacer es van a englobar a los inmunocomplejos y van a formar acumulaciones a nivel del epitelio. Y finalmente, estas acumulaciones van a ir a depositar, van a hacer un engrosamiento de la membrana basal y van a producir un depósito a nivel del endotelio en la fase 4. Entonces, primero es inmunocomplejos, formación de spikes, engrosamiento de la membrana basal y finalmente depósitos a nivel del endotelio y de la membrana basal. Entonces, esas son las 3 glomerulopatías más importantes. Y estas últimas 2 láminas, para recuerdo, primero, para recordar que dependiendo de la localización de los depósitos, tenemos a los tipos de glomerulopatías. Mesangiales, recuerden que son las proliferativas. En el mesangio, principalmente la mesangial IgA o la enfermedad de Berger. Subendoteliales, entre el endotelio y la membrana basal, glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 1. Los intramembranosos dentro de la membrana basal, la membrana proliferativa tipo 2. Y los subepiteliales, debajo del epitelio, entre membrana basal y podocitos. Ahí están la glomerulonefritis endocapilar, la rápidamente progresiva y la membranosa. Dependiendo de la clínica, los que tienen hematuria, la mesangial IgA, membrana proliferativa, endocapilar, extracapilar y la hematuria familiar benigna. La proteinuria, cambios mínimos, focal segmentaria, membranosa, diabetes, amiloidosis, mesangiocapilar. Las que tienen presentación de síndrome nefrítico franco, la endocapilar o la postestreptocócica, extracapilar rápidamente progresiva, la crioglobulinemia y el lupus, y las que producen hipocomplementemia, como son la extracapilar tipo 2, la endocapilar, mesangiocapilar, crioglobulinemia y lupus. Y finalmente, según la patogenia, dependiendo de los depósitos o los inmunocomplejos, si son circulantes sin depósitos, en la enfermedad de cambios mínimos, focal segmentaria y extracapilar tipo 3, con depósitos in situ, pero no circulantes, en la membranosa y extracapilar tipo 1, y con depósitos, que es lo más frecuente, que es la endocapilar, la mesangial, membrana proliferativa y la extracapilar. Y esta última lámina donde están las formas de presentación de glomerulonefritis primaria más importantes. La rápidamente progresiva, que lleva a una insuficiencia renal rápidamente progresiva, donde los depósitos son subepiteliales y principalmente está asociado con compromiso pulmonar en la enfermedad de Wood-Pasteur y las paucimonus en el tipo de las vasculitis. La postestreptocócica, que se caracteriza por un síndrome nefrítico agudo de inicio súbito, caracterizado por asociada a una infección por el estreptococo tipo A con una latencia de 1 a 2 semanas si es a nivel faríngeo, de 2 a 3 semanas si es cutáneo, y se a veces asociado al lupus, crioglobulinemia o purpura de Schoengen-Henoch. Y en microscopía electrónica lo que vemos en estos pacientes son los depósitos a nivel subepitelial formando los humps o jorobas. En los cambios mínimos ya hemos visto que la patología principal es a nivel fusión podocitario
Tanto cambios mínimos, membranosa, mesangial, focal segmentaria, membranal proliferativa, tienen forma de presentación como síndrome nefrótico. En los niños, cambios mínimos hasta un 80%, un excelente pronóstico y relacionado principalmente con linfoma no Hodgkin y atopia. La membranosa como principal tipo de manifestación en los adultos, 35%, se debe biopsiar como complicación trombosis de la vena renal, y las asociaciones principalmente con el lupus, enfermedades autoinmunes, las hepatitis B y C, paludismo, lepra, captopril, etc. En los depósitos, estos están a nivel subepitelial formando los spikes o espigas que engloban a los inmunocomplejos, para que no se olviden en la patología. La membrana proliferativa, que es una de las formas mixtas, pueden tener dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, dependiendo dónde se encuentran los depósitos. La tipo 1 en subendoteliales y la tipo 2 intramembranosos. Normalmente se manifiestan como un síndrome nefrótico nefrítico. Están asociados a rasgos nefríticos variables, hematuria, principalmente la tipo 2, que es la de peor pronóstico, y está relacionada con la leucemia, lipodistrofia, hemólisis residual ante el trasplante principalmente. La mesangial, que es por depósitos a nivel mesangial, principalmente de inmunoglobulina A, en la enfermedad de Berger. Y estos pacientes, más que síndrome nefrótico, su característica es que tienen una hematuria recidivante. Estos pacientes que hacen hematuria por temporadas, por lapsos, y que tienen antecedentes de una infección, pero de resolución en resolución, o que se ha presentado más prontamente, es decir, una latencia de unos días nada más, siendo la glomerulonefritis más importante, no solamente en España, sino a nivel mundial. Y finalmente la focal segmentaria, que igual tienen los depósitos o la lesión a nivel de los podocitos, tiene a veces proteinuria, pero no llega a rango nefrótico como tal. Tiene también, en algunos casos puede presentar hematuria, y está relacionada principalmente con el VIH, nefropatía por reflujo obstructiva, nefropatía crónica en relación al rechazo del trasplante, y se caracteriza por esclerosis o hialinosis focal y segmentaria de glomérulos yuxtamedulares. Bueno, gracias chicos.